Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar del tratamiento con yodo radiactivo, el cuándo, el por qué y el cómo se hace el tratamiento. La primera pregunta es si siempre es necesario recibir el yodo radiactivo. Para recibir el yodo radiactivo, como dijo el doctor Jansson, primero habrá pasado por una cirugía, pero muchas veces la cirugía es curativa, o sea que no siempre es necesario recibir yodo radiactivo, a veces con la cirugía ya tenemos completo el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides. Pero el yodo radiactivo puede en otros casos ser una opción. Los médicos tratantes, con el resultado de la anatomía patológica y los datos del laboratorio, evaluarán la conveniencia de administrarle yodo radiactivo. ¿Por qué le administraríamos yodo radiactivo? Para ver si quedó algo de tejido tiroideo normal residual y localizarlo haciéndole un rastreo postdosis con un detector externo, que en nuestro hospital usamos un SPECT-CT. Uno se acuesta en el equipo SPECT, aproximadamente el rastreo dura entre 30 y 40 minutos, se rastrea todo el cuerpo y se ve cuál es la distribución del yodo en el organismo. Acá, o sea, la mayoría de las distribuciones que vemos son normales, solo hay un pequeño resto en el cuello, pero no se acompaña de ninguna alteración en la anatomía patológica, o sea que esto es un resto de tiroides que es habitual ver después de una cirugía, y el objetivo del yodo en estos casos es que el endocrinólogo pueda seguir mejor al paciente porque le bajan los anticuerpos y la tiroglobulina, al haber destruido las células tiroideas normales que quedaron en el lecho quirúrgico. Otra opción es que el médico sospeche que puede haber quedado que puede haber enfermedad persistente. Entonces, esto le permitiría descubrirla en forma temprana. Este es un rastreo donde se ve una tenue captación en el lecho, que cuando se hace el SPECT-CT, se ve que hay pequeños nodulillos, muchos menores de los 3 milímetros, pero que captan yodo. Y administrando el yodo radiactivo, además de detectarlo, por lo general es el tratamiento definitivo de estos pequeños ganglios. El yodo radiactivo puede ser que esté indicado sí o sí después de una cirugía cuando hay alta sospecha de enfermedad persistente. ¿Cómo actúa y para qué sirve el yodo radiactivo? El yodo radiactivo alcanza altas concentraciones en las células tiroideas, provocando la muerte celular, porque es captado solo por las células tiroideas. Esto entonces, como consecuencia, hace que la mayoría de los otros órganos del cuerpo no absorban el yodo radiactivo y el resto del organismo recibe poca radiación. ¿Cómo es la preparación? O sea, se le va a indicar una dieta bajo en yodo y va a tener que tener la tirotrofina aumentada. ¿Por qué se dan estas indicaciones? Para que sea más efectivo el tratamiento. La sal de mesa común está iodada, pero algunas farmacias venden sal sin iodar. Si yo tengo poco yodo a las células tiroideas que tengo remanente en el cuerpo, van a estar más ávidas de yodo cuando reciban la dosis terapéutica. Entonces, para aumentar esta avidez, se va a recomendar que comience una dieta bajo en yodo 7 a 10 días antes a que uno le dé la dosis terapéutica. Además, ¿en qué consiste la dieta baja en yodo? En una dieta baja en yodo uno puede comer frutas, verduras, carne y pollo, todo esto condimentado con cualquier especie, con vinagre o con aceite. Lo que no le tiene que poner es sal de mesa común. Puede comer pan casero sin sal, y hay que tratar de no tomar muchos lácteos. Lo que está prohibido es todo lo que tiene sal, especifica además sal marina, o sea, los pescados, los mariscos, los enlatados, los embutidos y la comida preparada. También, para que sea más efectivo y las células tiroideas tengan mayor avidez por el yodo radiactivo, hay que tener una tirotrofina aumentada, que es la TSH que uno lee en los análisis de sangre.
Su endocrinólogo le va a indicar cómo lograr que aumente la TSH. Todas estas indicaciones para recibir yodo se le dan en forma escrita cuando uno pide turno, ya sea en forma presencial o por mail. ¿Cómo se administra el yodo? El yodo es una cápsula. Para el día del tratamiento tiene que venir con 4 horas de ayuno y si está en edad fértil, con un test de embarazo de las últimas 48 horas. Los médicos nucleares, atrás de una pantalla plomada, recibimos la cápsula en un frasco plomado, controlamos cuál es la actividad de la cápsula para estar seguros que le damos la dosis prescripta por la que indicamos, y cuando tenemos la cápsula lista, la ponemos en un contenedor. Este contenedor lo toma el paciente con la mano, y le damos un vaso de agua para que trague la cápsula. La cápsula del estómago pasa al intestino, donde está absorbida en el intestino, lo absorbe la sangre, y en la sangre va a las células tiroideas captantes si quedó alguna a nivel del lecho quirúrgico del cuello. Esto se elimina por riñón, y el riñón va a vejiga. Por eso la indicación, después que recibe el yodo, de tomar entre 2 litros y 2 litros y medio de agua por día, y más que nada orinar frecuentemente para que el otro órgano que se puede irradiar si uno retiene la orina es la vejiga. ¿Qué medidas de radioprotección se le va a dar una vez que toma el yodo? Se le van a dar todas las indicaciones por escrito, pero las indicaciones varían de acuerdo a la actividad de yodo que uno le da, que puede ser de dosis entre 30 y 200 milicuries. Y después de recibir esta dosis se lo va a citar para hacer el rastreo en medicina nuclear a partir del 4.º día. Va a recibir indicaciones para evitar la contaminación y para evitar la irradiación de los convivientes. La contaminación consiste en que lo que yo elimino por orina, si no salgo del baño con las manos bien lavadas, o dejo el baño que salpiqué con orina, puede contaminar al resto de la familia. Entonces hay que extremar las medidas de higiene de las manos y del baño, porque como ya venimos diciendo, se elimina fundamentalmente por orina, algo por materia fecal y también muy poco por saliva. En cuanto a la irradiación, uno no tiene que estar encerrado después que recibe el yodo radiactivo. Hay que mantener una distancia de 2 metros con los convivientes. A los 2 metros, no importa la dosis que yo haya recibido, la irradiación no llega a ningún conviviente. Y no hay que asistir a eventos sociales ni usar transporte público. Esta medida va a depender de la actividad que yo di, por cuánto tiempo no puedo usar el transporte público y no puedo asistir a eventos sociales. Hay una regla que es del tiempo y la distancia, que se la explicamos a todos los pacientes cuando se tienen que ir, a ver cuánto tiempo pueden viajar en un transporte privado, y depende de la distancia que viven del hospital, si pueden viajar en auto ese día a 1,5 metros. O sea, una persona que recibe una dosis baja podría viajar 8 horas en auto, sentado en diagonal del conductor, y una persona que recibe una dosis más alta podría viajar 2 horas. O sea que estas medidas de cómo me voy del hospital se ajustan en la entrevista que uno tiene con el médico nuclear cuando se le da la dosis. Lo que hay que evitar es el contacto estrecho y prolongado. Uno no puede compartir el lecho con niños y con mujeres embarazadas por un tiempo prolongado. Pero uno puede darle a un hijo o a un familiar un abrazo, porque como es proporcional al tiempo, un abrazo de unos segundos no irradia a la otra persona. ¿Por cuánto tiempo tengo que tomar estas medidas? Bueno, las medidas van a depender de la edad. La radiación, o sea, cuanto más joven es una persona, cuanto más jóvenes son los tejidos, tiene más efecto la radiación. Y los efectos de la radiación por lo general datan más de 20 años. O sea que a una pareja adulta se le deja volver a compartir la misma habitación a los 2 o 3 días, y a una pareja joven por lo general se le sugiere, según la actividad administrada, que espere 7 días. Las mascotas son convivientes, tienen que tener las mismas precauciones
que cualquier otro miembro de la familia. ¿Cuándo volvemos al trabajo? Todo depende del trabajo y de la actividad administrada. Una maestra que trabaja en una guardería con niños pequeños que lo tiene alzado tendrá que tardar entre 15 y 20 días según la dosis que realizó volver a trabajar. Un profesor de adolescentes es raro que tenga menos de 1,5 metros y podrá volver a trabajar a la semana. Con las otras profesiones también hay que tener en cuenta si trabajo con niños, si trabajo con embarazadas, o si en mi contacto con el resto de la gente puedo mantener 1,5 metros de distancia, a partir de los 3 días puedo volver a trabajar. Y también depende del lugar del trabajo, o sea, si trabajo en un escritorio donde no comparto con nadie, puedo volver a trabajar el otro día, y si trabajo en una oficina con múltiples escritorios, tendré que esperar una semana. O sea que la regla es tiempo y distancia. A 2 metros de distancia nadie recibe nada de radiación, a 1,5 metros, hasta los 3 días tengo que tener algunos cuidados, y si el tiempo es corto, cruzarme con alguien, la irradiación es mínima. ¿Cuáles son los efectos adversos del yodo? Son infrecuentes, y más que nada si uno recibe una sola dosis de tratamiento. El más frecuente es la sequedad de boca, que puede ser transitoria o permanente. Como conclusión, podríamos decir que el yodo es un tratamiento seguro, se comenzó a usar en 1940, hace más de 80 años, y hay muy pocos efectos adversos, en estos 80 años hay muy pocos efectos adversos declarados. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Ana, muy claro. A ver si hay preguntas. A ver si se anima alguien a levantar la mano. Yo te transmito una pregunta que me hizo una paciente por mensajería esta semana, que cuando recibió la dosis de yodo estaba tomando antiácidos, en realidad sin mucha indicación clara. ¿Es conveniente que lo suspenda? Eso me había transmitido. Nosotros cuando damos las indicaciones le hacemos suspender los antiácidos entre 24 y 48 horas antes. El motivo es que está probado que por la bomba, bueno, para decirlo de forma más sencilla, el estómago puede llegar a captar más yodo si uno está tomando un antiácido por la bomba de hidrogeniones. Por eso la recomendación es que, salvo que los necesite, que los suspenda el día anterior y los retome 24 horas después, o sea que 48 horas tendría que suspender los antiácidos. Perfecto. Ana, te hago una pregunta que me hacen a mí siempre. ¿Cuál es el tema con la alergia al yodo? Nada, y el yodo radiactivo. Es el yodo de la sal de mesa, es el yoduro de sodio, así que es imposible que te traiga alergia. Acá hay otra consulta, otra pregunta que creo que era Marisa del hospital, si mal no recuerdo, que estaba como usuaria. Dice que actualmente con 2 rastreos negativos se controla con análisis y ecografía. Si eso es así, ¿por qué antes se tomaba el yodo cada año? Porque antes se hacían, Rastreos, se refiere a los rastreos, supongo que los anuales. rastreos cada año. Antes, digamos, ahora el seguimiento se hace de acorde al riesgo, que fue lo que explicó Fabiana. Antes, digamos, no se hacía una estadificación de riesgo cada vez que uno hacía una consulta. Ahora el endocrinólogo, cada vez que hace una consulta, o cirujano, hace una estadificación de riesgo, de qué riesgo tiene el paciente de tener una recaída. Antes se seguía en una forma un poco, digamos, sin tanta estadificación en cada consulta, y se consideraba que todos los pacientes tenían que tener por lo menos 2 rastreos para decirle que estaba bien. Ahora es una estadificación dinámica de riesgo que varía en cada consulta que uno hace con su endocrinólogo. Principalmente, quiero agregar algo, principalmente cambió el marco de referencia. Durante mucho tiempo no se usó la ecografía en el seguimiento, yo me acuerdo, así que en los 90 no se usaba la ecografía para el seguimiento, la ecografía de tiroides era bastante mala para el seguimiento de cáncer de tiroides, y entonces la única manera de seguirlo era con una tiroglobulina que no era tan sensible como la que usamos hoy, y el rastreo como algo específico. Y era la sistemática de seguimiento que se seguía. En la medida que apareció niveles de tiroglobulina que eran mucho más sensibles y mucho más fidedignos, y al mismo tiempo la ecografía de tiroides se desarrolló para poder encontrar
enfermedad de poco volumen, ahora ya no es necesario usar rastreos con yodo. Y generalmente lo que se hacía en esa época también es darle 100 milicuries de yodo a todos después de la cirugía. Y entonces uno iba siguiendo de acuerdo a ver si se veía la captación en lecho quirúrgico, y si se veía una captación, se daba una nueva dosis. Se usaba el yodo como tratamiento mucho más, en forma mucho más liberal de la que se usa ahora. Es como el avance de la medicina en el cambio de paradigma de seguimiento. Y acá hay otra pregunta de Marcelo, más o menos, bueno, relacionada que, dice, buenas noches, en un caso de un hallazgo de una adenopatía en un rastreo, ¿hasta qué tamaño de una adenopatía se podría ablacionar con yodo? O si la adenopatía se puede ablacionar con yodo. Bueno, eso en realidad, así en forma general, es muy difícil de contestar. Muchas veces uno ve si el paciente ya fue operado previamente, ya le hicieron un vaciamiento ganglionar o no, o sea que hay muchos parámetros que uno toma en cuenta. Si el cirujano piensa que es mejor reoperarlo o darle yodo, cuáles son los valores de tiroglobulina, si se punzó esa adenopatía o no. En realidad, una adenopatía, cuanto más chica es, sabe que es más eficiente. Y tampoco hay un límite de con qué tamaño es eficiente y de cuánto tamaño no es eficiente. A veces, si es de menor tamaño, con una sola dosis y no es operable, tiene más probabilidades de ser curativa que si es más grande y a lo mejor necesita 2 dosis para ser curativa. No sé si contesté la pregunta, Fabiano, ¿querés agregar algo más? Más o menos coincido con lo que decís vos. En general, cuando aparece una recidiva en un ganglio, lo primero que hay que fijarse es si ese cuello ha sido vaciado, como dijo Alejandro, porque el tratamiento a veces aparece un ganglio, pero se sospecha que en un compartimiento que no fue intervenido previamente, por ahí hay otros más, y el tratamiento es el vaciamiento quirúrgico. Sospecho que está hablando de una recidiva de un ganglio único después de haber hecho una primera cirugía ganglionar. Entonces ahí hay que ver con el cirujano qué es lo que más conviene para evitar efectos adversos tanto de la cirugía muchas veces ni siquiera se opera, se mira la recidiva de ganglionar. No sé, Ale, si querés decir algo. No, yo agregaría que lo importante es esto, ¿no? El trabajo multidisciplinario y que obviamente discutir cada paciente en particular, evaluando las características de ese paciente, los antecedentes, el riesgo que tiene de pasar por una nueva cirugía, el riesgo de la anestesia, el tamaño del ganglio, y bueno, sentarnos y charlar y ver a qué paciente se le va a operar y qué paciente se le puede ofrecer otra cosa. Pero a grandes rasgos, digamos, la enfermedad en los ganglios, o cuando aparece la enfermedad en los ganglios, que puede aparecer incluso en pacientes que ya han sido tratados quirúrgicamente previamente, le hicieron una tiroidectomía. Esos pacientes en general, cuando se sospecha, se confirma que están con ganglios afectados, pasan por una nueva cirugía, porque no suele ser un solo el ganglio afectado, sino son varios, y el tratamiento quirúrgico tiene digamos, una muy baja tasa de complicaciones, muy baja morbilidad, que se llama en medicina. El paciente, la verdad, que digamos, transita esa fase de tratamiento de manera muy confortable y el problema queda resuelto. Sí, acá Marcelo agregaba que hizo la pregunta que eran un paciente operado y vaciado. Esos son los casos que generalmente discutimos, como dijo Alejandro, en comité en general entre todos para decidir. Yo tengo una pregunta. Ana, en mi consultorio, no sé por qué, pero los pacientes, digamos, por lo que me transmiten, creo que el yodo radioactivo tiene mala prensa. No sé quién maneja, quién es el community manager del yodo radioactivo, pero la verdad que llegan los pacientes más asustados con el yodo radioactivo que con la cirugía, porque digamos, consideran que requiere, vos dijiste cuánto tiempo de aislamiento y demás, pero realmente piensan que se van a tener que ir mucho tiempo a sus casas, que no van a poder ver a sus seres queridos, y que sobre todo es un tratamiento como si fuese radioterapia, como si fuese cosas que sí son por ahí tratamientos más fuertes, que dejan o secuelas o generan más problemas de salud. ¿Notás eso? ¿Los pacientes cuando van a la consulta con ustedes transmiten ese temor o solamente que se sinceran No, es conmigo? así.
es así, y vos le decís a los pacientes, no se tiene que mudar, y me dice, no doctora, me voy a alquilar un departamento por un mes, y yo le digo, bueno, alquíleselo si quiere tomarse unas vacaciones sola de su familia, pero acá le digo la verdad que están con el marido y me dicen, no que me tengo que ir sola, le digo, mire, usted es la paciente, manéjelo con su familia, pero las indicaciones están escritas, le digo, están en la guía de la Sociedad de Endocrinología y de la Sociedad de Medicina Nuclear, y nosotros transcribimos las indicaciones que le damos de esas dos guías, y las indicaciones dicen tal cual lo que yo repetí hoy, o sea, no es que el hospital tiene distintas, pero me parece también que todos, o sea, como que todos los pacientes le agregan un poco, es por el temor, le agregan un poco más de las indicaciones que uno le da. O sea, me dice, no, no quiero ver a mi bebé, le digo, un abrazo de 1 minuto, le digo, es mejor si usted tiene quien lo ayude, un familiar que lo ayude y lo pueda tener en brazos, es mejor que no la deje de ver a usted por 15 días, le digo, lo mejor es que usted esté en su casa y tenga ayuda para alzarlo cada vez que llora. Pero bueno, en realidad es así como vos decís, hay un temor generalizado por el yodo radiactivo, pero creo que, bueno, no sé, vienen cuando se daban también dosis muy altas y, bueno, por ahí no estaban, no sé, no estaban ahora están todas las medidas hechas de cuánto se irradia una persona, y le damos tablas y les explicamos las tablas a los pacientes, y los pacientes de todas maneras hacen más de lo que uno le dice. Creo que las medidas de COVID son más estrictas que las del tratamiento con yodo 131. Sin duda. Estaba pensando lo mismo, estaba diciendo, ahora en COVID no te cambia nada. Sí, No, claro, nada, no te tal cambia cual. nada. Yo estaba pensando lo mismo, los mismos 2 meses.